Hola, buenos días. Mi nombre es Felipe Esteban, estudiante de la Corporación Universitaria Senda, y hoy hablaremos un poco sobre la Edad Media y cómo era la educación en ese entonces. Y, y con respecto también hablaremos que tiene unas características las cuales asociaremos con la sociedad y la educación actual. Decimos que una de sus características fue la fuerte hegemonía de la Iglesia frente al pueblo y quienes no acataban sus leyes. Esto es llamada la Santa Inquisición, la cual llevaba a cabo juicios por parte de la Iglesia, las cuales controlaban todo y a todos pues por sus leyes y castigaban por medio de la Santa Inquisición a quienes no las acataban. Eran torturados, eran colgados, quemados, y pues obviamente con esto mantenían un control sobre el pueblo prácticamente. Se decía que eran supuestos herejes, aquellos que afirmaban o decían cosas que fueran en contra de la iglesia. Los que trataban de brujos, de herejes, cosas que quisieran investigar por cuenta de ellos, era más considerado como pecado y estaba fuera de las leyes de la iglesia. Entonces, por lo cual eran condenados. Y pues esto lo podemos poner o ligar más que todo en la sociedad, como a los líderes sociales, a los líderes políticos que intentan hacer las cosas bien, decir la verdad sobre tantas cosas que pasan en el mundo, y pues digamos son asesinados injustamente. Otra característica de la Edad Media en la educación fue la privatización de las lecturas, debido a que habían tantos escritos, tantos libros, pero pues obviamente no podía la iglesia dejar que el mundo se enterara, o pues el pueblo como tal se enterara de qué decían esos libros, porque obviamente no iban a seguir todo al pie de la letra según lo indicaba la iglesia. Y pues era solo aquello lo que ellos quisieran enseñar, lo que quisieran dejarle ver al pueblo. Y también se puede asociar con el gobierno de un país. Solo escogen lo que se quiere enseñar en un país, eh, con, con sus mandatos y su forma de gobernar. Digamos que suprimen la educación a un punto en el que ellos la puedan controlar, en el cual no se puedan ir en contra de ellos. Y desafortunadamente es algo que tenemos que cambiar en la sociedad, saber escoger los líderes que apoyen más que todo una sociedad que quiera ser educada, quiera salir adelante. Es como decir una frase célebre que he escuchado por ahí, que dice que con un pueblo oculto arderían en llamas. Un pueblo que se levante y quiera lo mejor para él, sería un gobierno en el que no reinaría como la hegemonía, el solo pensar en ellos y no dejar que la sociedad como tal avance. Seguimos también pues con la educación privilegiada, que pues en un país como Colombia se tiene una educación privada y pública, pero si lo vemos desde un punto, la educación pública, en muchos casos, no en todos, se sale de un desequilibrio en las escuelas. Los que tienen, por decirlo así, ingresos suficientes para pagar una escuela privada a sus hijos, salen con una competencia muy alta a campos de universidad en los cuales los estudiantes que salen de la educación pública, digamos que salen con menos probabilidades en cuanto al conocimiento que ya tienen de seguir escalando en su entorno personal, en querer salir adelante y hacer una carrera universitaria. O sea, se vuelve un poco más complicado. Y desafortunadamente, pues con un gobierno que no apoye la educación, es muy complicado que se puedan graduar, puedan ingresar a la educación superior. Bueno, seguimos también con eh, la ironía de quienes imponen las leyes, como en la Edad Media,
pues se podía ver que vivían mejor que los demás, que en la sociedad y que el pueblo, por ser el clero y adueñarse de los territorios que tenía el pueblo prácticamente. Y sobre todo no eran juzgados, ellos hacían lo que quisieran, porque Dios estaba mirándolos, observándolos y eran la guía de él, eran acá en la tierra los que daban y predicaban su palabra. Pero sí imponían leyes a su antojo, a la forma en que ellos quisieran y obviamente para poder controlar al pueblo. Lo cual nos lleva a los que predican pero no aplican. Eh, Leyes que no los obligan a ellos a nada. Pues como en muchos casos de nuestra sociedad, que prácticamente las leyes están hechas para la sociedad y no para los que no las que las supuestamente crean, porque de por sí ellos no acatan ninguna o son muy flexibles con esas leyes. Entonces a eso va en el que en tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan. Un gobierno tiene que controlar a su pueblo de una forma u otra a punta de leyes. Pues como tal la reflexión que me deja la educación medieval y asociándolo con la educación de hoy en día y pues con la sociedad, podemos decir que hay que invertir más en la educación. Ya en la Santa Inquisición prácticamente lo que se invertía era para la iglesia, para ellos mismos y no dejar que los demás aprendieran, no dejar que se expandiera la educación. Cosa que pues hoy en día no se ve tanto, pero tampoco es que haya mucho apoyo como tal de la sociedad, del gobierno para aportar a que la sociedad crezca. Otra de las cosas que pues, puedo resaltar es que fue una de las masacres más grandes que se pudo ver en la historia, de cómo supuestamente la iglesia, que es un mediador de Dios ante la comunidad, ante la sociedad, puede llegar a ser tan sangrienta, tan violenta y aniquilar a tantas personas solo por no seguir sus mandatos o sus leyes impuestas por personas que ni siquiera las cumplían. Entonces es algo también que deja una crítica muy fuerte ante la sociedad, ante la educación medieval como tal. Y pues también pensar en el bien común como sociedad. Hoy en día pues se ve esta pandemia del COVID-19, el cual nos damos cuenta de que por más dinero, por más cosas que se tengan, si no se tiene un buen estatus en salud y buena inversión en educación, no vamos para ningún lado, no hay cómo combatir cosas como una pandemia en la cual estamos viviendo. Entonces es más pensar en el bien común, en que nuestros gobiernos cambien, en saber elegir a las personas que nos van a representar y para que inviertan más como tal en la educación y poder salir adelante como país. Muchas gracias.